Cantaremos por tu libertad. ¿Qué es la deshumanización? Es bien sabido que antes del Holocausto, los nazis se referían a los judíos como ratas, plaga, peste y enfermedad. Incluso usaron un plaguicida conocido como Ciclón B para asesinarlos junto a sus demás víctimas en las cámaras de gas. Se sabe también que antes del genocidio en Ruanda, la radio Hutu se refería a los tutsis como cucarachas que había que exterminar. Invitaba a la población a armarse con machetes y prepararse para hacerlo. En los últimos años, hemos escuchado frases similares de boca de funcionarios del gobierno israelí al referirse a la población palestina. Han dicho que los palestinos son animales humanos, subhumanos, terroristas desde el vientre materno, cucarachas y otros insectos que causan asco. Por eso repiten una y otra vez que deben asesinarlos a todos, incluso a los niños, y hasta buscarles peores castigos que la muerte. Todos estos son ejemplos de deshumanización, el proceso mediante el cual se despoja a una población específica de toda característica humana, comparándola con animales no humanos, máquinas o con objetos y cosas que como tales pueden ser destruidos sin asomo de culpa o empatía. ¿Qué se les niega a las personas que se pretende deshumanizar? La inteligencia, las emociones, la identidad personal y comunitaria, la capacidad de tener historia propia y, por supuesto, la capacidad de agencia, de pensar por sí mismas, de tomar decisiones racionales y actuar por voluntad propia. La deshumanización aparece con frecuencia como antecedente de la violencia genocida, que pretende exterminar a ciertas comunidades de la faz de la Tierra. Es más, de acuerdo con el modelo de la organización Genocide Watch, propuesto por Gregory Stanton en 1986 y modificado en 1996, la deshumanización es una de las 10 etapas del genocidio. 1. Clasificación, cuando se divide a la población en ellos y nosotros. 2. Simbolización, cuando esos dos grupos reciben nombres específicos, como arios y judíos, hutus y tutsis, israelíes y árabes. 3. Discriminación, cuando tanto las costumbres como las leyes prohíben que uno de ambos grupos ejerza una serie de derechos. 4. Deshumanización, cuando se compara al grupo rechazado con animales, no humanos y objetos, considerando su exterminio un proceso de limpieza social. 5. Organización, cuando se conforman nuevos grupos de odio y fuerzas paramilitares. 6. Polarización, cuando se ataca a quienes tienen posiciones moderadas, sobre todo al interior del grupo perpetrador. 7. Preparación, cuando los líderes del gobierno comienzan a hacer planes de exterminio o expulsión de la comunidad en cuestión. 8. Persecución, cuando se identifica, arresta, aísla, encierra, tortura y asesina a las víctimas. 9. Exterminio, cuando se lleva a cabo el genocidio, o sea, cuando se pretende destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 10. Negación. Cuando el genocidio continúa a través de la negación del pueblo otro, de su historia y su cultura, e incluso del proceso de exterminio al que fue sometido. Aunque el propio Stanton se arrepintió de haber usado la palabra etapas en el nombre de su propuesta, porque da la idea de que el genocidio es un proceso lineal, hoy en día se sigue pensando que la deshumanización es solo una fase previa al exterminio. A pesar de ello, hay quien defiende la idea de que la deshumanización es más bien una constante en cada una de estas etapas, pues hace posible la violencia extrema. Tal es el caso del psicólogo social Nick Haslam, quien considera que la deshumanización juega muchos roles en el proceso entero del genocidio, desde sus primeros antecedentes hasta la negación del exterminio. Para Haslam, la deshumanización permite generar las condiciones para la violencia en el futuro, pero también permite justificarla en el presente y aún en el pasado.
Si se violenta a tal o cual comunidad, si se busca exterminarla o ya se la desapareció, es porque se lo merece, porque se lo merecía. Así pues, deshumanizar al otro es algo indispensable, desde este punto de vista, para destruirlo a gran escala. El problema para los perpetradores es que durante este proceso no solo deshumanizan a los otros, sino también a sí mismos. Es más, con frecuencia quienes ejercen violencia genocida se autodescriben como máquinas de guerra y destrucción, como meros instrumentos del genocidio más que como sujetos que actúan con conciencia de sus actos. Quizás se trate de un mecanismo de defensa ante las atrocidades que cometen, una estrategia de insensibilización. Sea como sea, como bien ha dicho la filósofa argentina mexicana Silvana Rabinovich al hablar del genocidio en Palestina, la deshumanización del otro es un arma de doble filo que no tiene empuñadura. Quien deshumaniza, se deshumaniza. Puede tratar de borrar la imagen y semejanza del rostro del otro, pero lo único que logra es perder el reflejo en el propio.